www.juantoledo.es patrocina este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos en una jornada más a este espacio de entrevista en el que tratamos de conocer a todos y cada uno de los candidatos y candidatas que se presentan a las próximas elecciones generales del 28 de abril. Hoy nos acompaña el candidato del Partido Popular en Lanzarote, que va en las listas al Congreso de los Diputados, un hombre muy conocido en política que ha tenido responsabilidades insulares, ha tenido responsabilidades también en el Ayuntamiento de San Bartolomé y también ha estado en el Parlamento ya. Francisco Cabrera, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con muchas ganas y bueno, llevamos ya unos cuantos días primero de pre-campaña y ahora ya en plena campaña, pues con los compañeros recorriendo toda la isla. Prácticamente ayer concretamente estuvimos por Arrecife, por Altavista, con la presidenta insular, con Astrid Pérez, con Jacobo que va al Cabildo. Joel está haciendo toda la ruta de la graciosa Lanzarote, haciendo ese recorrido y, en fin, tratando de llevar el mensaje del Partido Popular. Decía yo que ha tenido usted responsabilidades ya en varios gobiernos de la isla, del Ayuntamiento de San Bartolomé, ha estado también ya en la Cámara Baja en Madrid. Yo no sé por qué a los hombres de política y a las mujeres también seguramente le siguen acompañando ese deseo de estar presente en la vida pública activa. Bueno, yo soy funcionario y siempre, la parte que peor he llevado siempre es la parte más política de estar en política. Casi siempre me he visto más como un gestor. Y de hecho, pues tanto en la delegación de gobierno, pues hoy que tengamos una nueva prisión, comisaría, oficinas de tráfico, oficinas de catastro, en fin, todo, e incluso el Palacio de Justicia que estuvo bloqueado y al final lo desbloqueamos. Ese afán por traer servicios, sobre todo servicios que estaban antes en Gran Canaria, traerlos aquí a Lanzarote yo creía que era bueno para nuestra gente, Lanzarote ya tenía números suficientes para que todos esos servicios estuviesen aquí y que los lanzaroteños no se tuviesen que desplazar a Gran Canaria. Y ese ha sido mi afán y con esa vocación sigo, con una vocación de servicio público y mientras tenga ganas y fuerza pues estaré al servicio de los lanzaroteños, ¿no? En el tramo del Congreso, como bien apuntado en los últimos 4 años, pues una gestión que era muy complicada porque era una época de crisis y de recesión, pues se hicieron inversiones importantes en Lanzarote, fueron casi 90 millones para circunvalación, para puerto, aeropuerto, el plan de pago a proveedores, que había un bloqueo total de las instituciones y las empresas no cobraban, pues todo eso me enorgullece de haber estado trabajando desde el Congreso de los Diputados para traer esos logros, o el Charco de los Clicos, que fue una regeneración que inició Cándido Reguera, en paz descanse, y luego siguió Marcos Hernández del Partido Socialista. Yo tuve la suerte también de conseguir esas inversiones para que se dragaran y Cándido Reguera me acompañó en aquel momento, incluso sacó la primera fotografía cuando las grúas empezaron a trabajar allí. Por tanto, esa es la satisfacción, es decir, vocación de servicio a mi tierra y, bueno, yo soy hijo de aquí del Charco San Ginés, de unos humildes pescadores y nuestra vocación siempre ha sido, pues eso, ayudar y mejorar nuestra tierra, ¿no? Señor Cabrera, no puedo dejar de preguntarle por su candidatura. Lo cierto es que ha causado cierta sorpresa y me explico. En un principio, la propuesta de la directiva insular del Partido Popular en Lanzarote apostaba por Dacil Garcias, actual concejal en el Ayuntamiento de Arrecife, para ocupar ese puesto en la lista al Parlamento y finalmente es la Dirección Nacional quien aparta a Dacil García de esa candidatura para situarle a usted en un puesto. Bueno, ¿cómo lo valora? Y dígame una cosa, ¿no ha suscitado esto cierto resquemor con sus compañeros de partido? Bueno, vamos a ver. Primero, Dacil es una buena compañera y ha hecho una gran labor. Como yo creo que toda la gente en el Partido Popular, cuando ha tenido responsabilidad, hemos tratado de trabajar duro y traer lo mejor para nuestra tierra y hacerlo mejor con esa vocación de servicio público y de mejora, en definitiva, de los servicios para que los ciudadanos pues tengan mejor bienestar en nuestra isla. Para eso hay que comprender los estatutos de nuestro partido. Los estatutos a mí me pasó también aquí en San Bartolomé, pues cuando se elaboran las listas, los estatutos dicen que luego hay una competencia que tiene ámbito insular y cuando se elaboran las listas regionales o las listas que son, digamos, para las elecciones generales, que tienen un carácter provincial, porque nosotros vamos ahora por provincia, el día 28 de abril, en elecciones generales,
Pues en el Congreso la última palabra siempre la tiene tanto la dirección regional como en última instancia la dirección nacional. Probablemente también ellos, fueron muchos compañeros los que trabajaron y trabajamos. Yo estuve de portavoz adjunto de Educación. Creo que allí conocen el trabajo que hice. Si cualquiera de los ciudadanos de Lanzarote entra ahora mismo en las páginas del Congreso y simplemente busca Francisco Cabrera en la 10ª legislatura, verán el número de intervenciones, casi una treintena de intervenciones en comisiones y en el hemiciclo, luchando sobre todo porque hoy tengamos una formación profesional y apostar por una profesional básica y una dual, que era una salida para los jóvenes que estaban bloqueados. Y por tanto, con todo ese trabajo, yo creo que ese trabajo se ha puesto en valor. Y a partir de ahí, pues tanto aquí en Lanzarote, cuando he estado delegado del Gobierno, cuando he estado de consejero de Educación y Cultura, o cuando he estado en el Congreso de los Diputados, yo creo que el partido lo sabe. Y porque siempre he dicho que he estado a disposición, hace recientemente, pues unos cuantos meses atrás, no sé si llega el año, me pedían si estaba dispuesto a ir a una dirección insular en la isla de La Gomera, y siempre dije que estaba dispuesto. Por tanto, mi disposición siempre ha sido estar a disposición del partido, y con esa vocación y me he quedado siempre al servicio y a colaborar con los compañeros. Buen rollito, entonces. En principio nosotros no tenemos ninguna dificultad, porque hay una cosa que pasa en todos los partidos. Todos sabemos que cuando llega el momento de elaborar las listas, pues todo el mundo le gustaría estar en la lista y en los mejores puestos de la lista. Y hay codazos. Bueno, en todos los partidos. En todos, en efectivamente. todos los partidos. Bueno, pero también sabemos que una vez confeccionadas las listas, todo el mundo ya se pone a trabajar. Y en eso es donde nosotros estamos en este momento. Todos sabemos cuál es nuestra misión, sabemos cuál es el trabajo que tenemos que hacer, que estamos en un mes en el que vamos a tener unas elecciones generales para elegir precisamente los representantes de nuestro pueblo en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, Congreso y Senado, y a partir de ahí, en apenas un mes, vamos a tener pues elecciones locales. Por tanto, toda la maquinaria de nuestro partido, con la presidenta a la cabeza, con Astrid Pérez, está funcionando ahora mismo perfectamente. Decía usted que han iniciado este recorrido, que es una campaña electoral, no deja de ser un recorrido, y curiosamente hay aspectos o prácticas que yo verdaderamente creía que ya no se daban, pero se continúan haciendo, como es el puerta a puerta. Sí. Ayer visitaba junto con Astrid Pérez y el candidato al Cabildo, Jacobo Medina, el barrio de Altavista. Altavista. Y me gustaría conocer, a ver, cuando usted toca la puerta de alguien, de un vecino de Altavista, ¿cuáles son los planteamientos que le hace? ¿Qué le traslada? Bueno, pues la realidad es que la gente normalmente siempre piensa que el que toca en la puerta, el político que toca, es para hablarle los problemas de su calle, de los problemas de la basura, la luz, la acera, el reasfaltado de la calle. En definitiva, hablan de servicios municipales. Pero es verdad que nosotros estamos tocando ahora llevando el mensaje nacional, es decir, que tengamos todos claros que las grandes políticas son las que precisamente permiten ese estado de bienestar y poder atender todas esas necesidades. Para que haya un servicio, para que haya una acera, para que no hayan problemas con el alumbrado, con la basura, hace falta tener a nivel estatal una economía fuerte. Y yo creo que en este momento los ciudadanos no tienen duda de qué políticas son las que han creado crisis y recesión, como las que hemos vivido con gobierno, en este caso gobierno socialista, y quiénes son el partido, o quién ha sido el partido que ha tenido que tirar de la economía. Si la economía funciona bien, si realmente, como nosotros proponemos, bajando impuestos, se crean puestos de trabajo, se abren empresas, se contribuye más, alta la seguridad social y por tanto habrá dinero para el estado de bienestar, tanto para la sanidad, para la educación, para pensiones, para los funcionarios que también tienen, o los trabajadores públicos que tienen que mantener todo el aparato del Estado. En definitiva, que de eso se trata, pero sin embargo se lo explicamos a los ciudadanos. Eso es lo que le explicamos a los ciudadanos, que para poder llegar a tener la calle bien atendida, con todos los servicios que conlleva, luz, alumbrado, el tema del sistema de recogida de basura o cualquier otro servicio, para que la sanidad funcione bien, para que el ambulatorio que tenemos al lado funcione bien, para que no tengamos hacer colas o listas de espera en la sanidad en ningún servicio, para que los colegios funcionen y no tengamos prefabricados. Para eso hace falta una economía, para eso hace falta la riqueza, generar riqueza. Y la riqueza se crea precisamente, como nosotros proponemos, bajando más de 16.000 millones de euros de cara a los próximos años, para que ese dinero esté en manos de los ciudadanos, para que el empresario pueda contratar, la empresa, que es la que verdaderamente los pequeños y los medianos autónomos, los pequeños y los autónomos, las pequeñas empresas y los autónomos, son los que están llamados, de hecho, son los que crean el 80% de todo el empleo en nuestro país.
Por eso todas nuestras medidas están orientadas a generando riqueza, creamos empleo, aumenta el consumo, se contrata más ciudadanos, hay más contribución y por tanto al haber más posibilidades económicas se puede atender mejor y podemos combatir los niveles a veces de pobreza que puedan existir. Lo que ocurre, señor Cabrera, y usted en esto lleva muchos años y tiene desde luego alguna experiencia, es que una buena parte de la sociedad se ha ido alejando de la clase política, por denominarlo de alguna manera, y hay una cierta desafección que es latente. ¿Cómo se combate esa desafección por parte de un partido, que es el Partido Popular, que ha gobernado este país y que algo tendrá que decir, además de que lo haya gobernado en pactos o no, o en solitario, y que los últimos 2 años haya estado gobernado por el Partido Socialista? Lo cierto es que estas circunstancias en las que estamos inmersos hoy, esta desafección de la política, sin duda alguna, todas las fuerzas tienen una responsabilidad, ¿no? Y produce tristeza. Pero yo, ante eso, lo único que hago es ofrecerme como ejemplo. Yo nací aquí en Arrecife, en el Charco de San Ginés, soy hijo de familia de pescadores, de humildes pescadores, una familia bastante numerosa, los veleros, como nos comentan, de los que nos sentimos muy orgullosos, sobre todo porque eso lo lleva mi abuelo. Y estoy vinculado a los barrios, a Valterra, donde tengo mucha familia, he vivido en el barrio de Titerroy, y yo siempre he puesto mi ejemplo o pongo mi situación. Es verdad que a veces te reprochan que hay políticos que les defraudan, que hay políticos cuando hablamos de la corrupción, pero yo siempre digo lo mismo. A mí me conocen como trabajé en la delegación de gobierno, me conocen como trabajé como consejero de Cultura en el Cabildo y me conocen como estado de diputado nacional en el Congreso en la 10ª legislatura. Claro que siente uno tristeza, lo decía Pablo Casado, siente uno tristeza con los casos que tenemos en todos los partidos, porque hoy prácticamente casi todos los partidos, pero lo único que podemos hacer es predicar con el ejemplo. Yo cuando toco en una puerta y me hablan y te comentan todo esto, yo siempre digo, usted me conoce a mí, sabe cómo yo he trabajado, entonces yo lo único que me ofrezco es, si lo que estamos buscando son personas que trabajen con seriedad, con honestidad, con rigor y que trabajen por nuestra tierra, y que traigan servicios y mejoren el estado de bienestar de los lanzaroteños y en este caso de Canarias, pues a eso me ofrezco. Y yo creo que a estas alturas, pues efectivamente, afortunadamente yo tengo esa ventaja, que los ciudadanos me conocen y saben cómo trabajo. Yo siempre digo, pues hablen con los trabajadores del Cabildo, los que trabajaron conmigo, hablen con los trabajadores de la Delegación Insular de Gobierno o con todos los compañeros que seguro que habrán tenido mucho que ver en la toma de decisiones, ¿no? Para que hoy uno esté pues intentando ganarse de nuevo la confianza de los ciudadanos y poder representarle en el Congreso de los Diputados. Que no estaría fácil. Tiene el Partido Popular un decálogo por temas, que es lo que propone a los ciudadanos para obtener su apoyo, evidentemente. Hablan de empleo, de economía, de pensiones, educación. Usted nombraba antes la educación, de colegios prefabricados, de barracones. Sigue dándose eso en nuestra isla, en el resto de Canarias también. Y los colegios que se hacen nuevos, le pongo el ejemplo de la de Estila, pues ahí está, prácticamente terminado, pero tenía que haber estado abierto hace meses, y esos niños, esas familias continúan esperando. Es verdad, y eso en este caso es una competencia de ámbito autonómico, pero lo que sí es cierto es que lo que no podemos tener es prefabricados, como tenemos centros en Canarias todavía prefabricados. Eso está llamado a tener que ir desapareciendo y tener centros pues como tienen que estar. Nosotros lo que proponemos siempre, y es la oferta concreta que hacemos, que cada ciudadano pueda elegir libremente en qué centro quiere estar. Apostamos, por supuesto, por apoyar la educación pública, la educación concertada y la educación especial. En eso es nuestro gran compromiso. Y hay una apuesta que yo hice y del que me siento muy orgulloso porque participé como portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, llevando la parte de la formación profesional, especialmente la formación profesional básica, que se ha convertido en una salida para muchos jóvenes que cuando llegaban 14 años y veían que no iban a llegar a lo mejor a titular en la ESO, pues precisamente a través de la formación profesional básica pueden terminar con 16 años, pueden tener un título y luego pueden enlazar con la formación profesional dual, que es un proyecto que ya existe en muchos puntos de España y que nuestra comunidad tiene que ir desarrollando, y de hecho ya tenemos aquí en Lanzarote el primer centro integrado, que es el centro de Sonsama, y que está llamado a mantener un enlace con todo nuestro tejido productivo para que estos jóvenes estén más formándose en las propias empresas, incluso con una remuneración. Para eso habrá exenciones fiscales a los empresarios que contratan a estos jóvenes en formación, y que ha demostrado que en países como en Alemania, en Austria,
pues la mayoría de estos jóvenes, en un casi 80%, terminan trabajando ya en esas propias empresas. Lo que quiere decir que es todo un acierto para introducir a los jóvenes en el mercado laboral. Esa es nuestra gran apuesta, que dar salida a esos jóvenes que eran los famosos ninis, que ni trabajaban. Llegamos a tener casi 2,5 millones de jóvenes que ni trabajaban ni se estaban en formación. Y es porque entonces, cuando terminaban los 16 años, la única salida que le daban era prácticamente un certificado en la formación profesional y en el que no estaba obligatorio. Y estamos hablando de certificado, cuando en aquella época de recesión que hemos vivido en nuestro país había gente formada, licenciados, graduados, que no conseguían trabajo. Las posibilidades y sigue habiéndolo. Las posibilidades que tenían entonces aquellos que apenas podían conseguir un certificado eran mínimas. Por eso nuestra apuesta, y está dando buenos resultados, lo ha dado en los países de nuestro entorno, como en el caso de Alemania, en Austria, y esa es nuestra gran apuesta. Hablamos también de otro tema muy sensible, desde luego, que es la sanidad. ¿Plantean ustedes algo que yo creo que ya tenemos, una única tarjeta sanitaria prácticamente en toda España? No está cohesionado, es curioso. No está Faltaba Madrid y se ha incorporado. Y algunas comunidades que se resistían y era una dificultad. Tú te desplazabas, o cualquier persona se desplazaba de una comunidad a otra y se encontraba que no la atendían o que le ponían al menos ciertas dificultades para poder ser atendido. Lo que proponíamos y mantenemos es, igual que con el tema de mercado, pero una tarjeta única para luchar contra eso. Nosotros en el año 2011 nos encontramos, entrando ya en el 2012, nos encontramos con una sanidad que tenía 20.000 millones, casi 20.000 millones de deuda. Eso supuso un gran esfuerzo para todos los países. Ese esfuerzo lo ha hecho todos los ciudadanos de este país. El esfuerzo ese no lo hace un gobierno, el esfuerzo lo propone un gobierno. Y lo que le pedimos a nuestro país es que, para poder intentar no caer en una recesión, para no caer en una quiebra, y evitamos el rescate social, es verdad que hubo un rescate a la banca, pero eso lo tendrán que aportar la banca, con una aportación también de la parte pública. Pero indudablemente lo que nosotros le propusimos en aquel momento a los ciudadanos es: teníamos que elegir entre dejar caer el país en una verdadera quiebra, con lo que hubiese supuesto. Tengan en cuenta que se perdieron más de 3,5 millones de puestos de trabajo. Prácticamente había 1 billón. El PIB, el Producto Interior Bruto de nuestro país, prácticamente era el déficit, y que incluso se había dicho que teníamos un déficit, decía el señor Zapatero en aquel momento, que el país teníamos brotes verdes, que no existía crisis, y en aquel momento prácticamente luego, cuando se descubre, no era un 6%, tuvimos casi un 10% de déficit. Los españoles en aquel momento, cuando nosotros descubrimos cuál era la realidad que había dejado el gobierno socialista, nos dimos cuenta que cada vez que los españoles nos levantábamos y podíamos ir a trabajar, los que tenían empleo, teníamos que reunir, por ver salir el sol, 100 millones de euros diariamente para pagar solamente los intereses, Por tanto, yo creo que nadie tiene duda en quién ha contribuido prácticamente a levantar el país y quiénes fueron las políticas socialistas que lo hundieron. El caso es que ese préstamo, que no fue un préstamo, se regaló a la banca. Lo cierto es que todavía no ha revertido sobre la sociedad española ni se ha recuperado. Ya ha pasado mucho tiempo, señor Cabrera. Lo tienen que revertir, y de hecho ellos tienen que pagar a través del fondo. Se les ha obligado, hay un fondo estructural donde es la banca la que aporta, y sobre todo hicimos una cosa muy importante para que las situaciones de la quiebra tan grande y que la manipulación de los datos, donde incluso el Banco de España no llegó a contar toda la verdad de cuál era la situación de nuestro país. Recuerden aquella entrevista al ministro Solbes, que decía que la economía española estaba muy bien, que decía el señor Zapatero que la banca de la que hablamos estaba en la Champions League. Pues todas aquellas mentiras le produjeron una gran quiebra a nuestro país, de tal manera que congelaron las pensiones, bajaron un 5% los salarios a los trabajadores públicos, y luego incluso llegaron a quitar hasta las pagas extraordinarias. Nosotros creamos y legislamos para que esa situación no se vuelva a producir, y la banca sabe que con esos fondos tiene que amortizar, tiene que pagar en parte también el esfuerzo, porque así se lo exige el Banco Central Europeo, le exige ese pago por la ayuda, por la inyección que hubo a la banca. Bueno, pero decíamos, de momento no se ha visto ni un duro. Señor Cabrera, vamos a volver al ámbito insular. ¿Ha visto usted cómo en estas elecciones pues son, lejos de confluir
como se advertía que iban a confluir muchas fuerzas políticas, estamos viendo cómo se han atomizado los partidos políticos, y son muchos los candidatos que aspiran a llegar al Congreso de los Diputados de diferentes fuerzas. A mí me gustaría que valorase un poco cómo está siendo esta batalla, aunque ustedes no han llegado a bajar a la arena de alguna manera. Bueno, es bueno que todo el mundo, el problema que a veces teníamos es que no había esa gran vocación de servicio público. Yo lo que sí me gustaría es que, y lo comentamos muchas veces, es que la gente que se incorpora a la política no lo haga para ver simplemente un sueldo de la política. Yo afortunadamente vivo de la enseñanza, yo soy profesional, tengo mi plaza en el IES Yaiza, y cuando la política no está o no estoy en la política me incorporo a mi puesto de trabajo. Lo que sería un gran error interpretar que la política es una salida profesional, vivir exclusivamente de la política. Eso sí sería negativo. Ahora, que la gente tenga interés por participar, por tomar iniciativa, por presentarse a distintos partidos, eso quiere decir que hay ganas también de dar soluciones a los problemas. Pero también nosotros decimos que en este momento, si no queremos, ahora vienen unas elecciones generales, y todos sabemos que las elecciones generales suponen unas grandes mayorías para tomar decisiones. Lo que salvó a España de no caer en una crisis, en una recesión, en una quiebra social, fue que en aquel momento había una mayoría absoluta. La teníamos nosotros, el Partido Popular, pero yo lo hubiese deseado para cualquier partido, incluso hasta para el Partido Socialista, porque todos somos conscientes de que si no hay un gobierno fuerte, si no llega a ser por esa mayoría que dio cohesión en la toma y firmeza en la toma de decisiones, probablemente nosotros hubiésemos estado hablando hoy de otra situación muy dantesca para la sociedad española. Por tanto, a mí me parece bien. Ahora, en este momento yo sí digo que tenemos que unir el esfuerzo del voto en quienes hasta ahora hemos demostrado que hemos levantado la economía de España, porque si no volveríamos a caer. Tengan en cuenta que en los 9 meses que lleva el señor Sánchez, hay datos oficiales del propio gobierno, han dejado ya 126.000 parados más. La industria se ha frenado, la maquinaria se está frenando, un 2% menos estamos ya creciendo. Estamos empezando a ser menos competitivos, estamos exportando menos. Una de las cosas que salvó la situación de crisis fue el aumento del turismo, todas las políticas de diversificación y oferta turística que hicimos, con un gran despliegue. El turismo representa el 30% de nuestro Producto Interior Bruto, y por tanto ese esfuerzo importante, más la industria, más el apoyo a los pequeños y medianos autónomos, a los pequeños empresarios, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que son los que son capaces, y para los que proponemos ampliar en 12 meses más la tarifa plana para ellos, incluso también para los autónomos, hasta 8.000, pueden degravar hasta 8.000 euros por pensiones o por vivienda habitual. Son medidas concretas. ¿Para quién? Para aquellos que están llamando. El gobierno no crea empleo, y sería malo que lo creara. Quien tiene que crear... Y lo destruye, porque ha dicho usted que se ha destruido 113.000 puestos de trabajo. Lo puede destruir. ¿Se puede responsabilizar al gobierno? Claro, ¿por qué? Porque el gobierno lo que debe de propiciar son las condiciones para que quien crea el 80% del empleo lo pueda hacer en las mejores condiciones. Si usted, como han hecho ellos, toma medidas de presión fiscal, de subidas de impuestos, y anuncia además que si llega a ganar estas elecciones generales va a aumentar más los impuestos a las empresas, como han anunciado, eso lo que hará es que se frene la economía. Si el empresario, el pequeño empresario, el autónomo, no puede mantener 4 puestos de trabajo, terminará poniendo a 2 personas en el paro. Y yo siempre, y lo dice el Partido Popular, la mejor política social que podemos hacer y dar a nuestro país es la creación del empleo, porque esa es la piedra angular. Crear empleo significa aportar más, porque el empresario contrata más, aporta más altas a la seguridad social, se recauda más, y al recaudar más podemos subir pensiones, como las subimos, y es lo que ellos anuncian, pero con nuestros presupuestos. Ellos no tienen presupuestos propios. Aumentarla, nosotros la subimos, hemos comprometido aumentarla desde un 2 a un 15% para pensionistas madres trabajadoras, para mujeres trabajadoras, y por tanto esas son propuestas concretas. Y esa es la mejor. Se ha olvidado oferta. citar la bajada del sueldo mínimo profesional que apuntó el otro día el señor Casado, de bajar otra vez a 850 Pero yo creo que euros. eso es lo que dijo concretamente también, era que lo que sí iba a buscar eran los consensos No tenemos con más todos tiempo, los sectores. señor Cabrera, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por darnos a conocer cuáles son las propuestas del Partido Popular de cara a estas próximas elecciones generales. Será hasta una próxima ocasión y desde luego seguiremos de cerca esta campaña electoral. Un saludo, buenas tardes. Pues muy buenas tardes y darles las gracias a ustedes por haberme invitado a este programa.
Encantado. Muy bien. Pues nada, como siempre, volvemos mañana en este espacio de entrevista para que ustedes se vayan acercando también a todo lo que nos proponen las diferentes fuerzas políticas que concurren a las elecciones generales en Lanzarote. No pierdan detalle. Hasta mañana. Buenas tardes.